Quiero que me acompañen, por favor, en Lucas, el capítulo 24, versos del 36 al 49. Ahí vamos a estar basando nuestra palabra en el día de hoy. Lucas 24, versículos del 36 al 49. Y, hermano, ¿se ha preguntado usted qué pasa cuando hay desesperanza? ¿Qué pasa cuando viene la muerte? ¿Qué es lo que pasa cuando se piensa que ya no se va a volver a tener esa esperanza? Bueno, el cuadro en el día de hoy se nos presenta de esta manera. Los discípulos pensaban que su esperanza había acabado con la muerte de Jesús. En este momento todavía hay algunos que tienen alguna confusión, todavía algunos piensan que todo esto que está pasando, que Jesús se aparece a algunos de los discípulos, la tumba está vacía, la piedra está removida, y se encuentran reunidos. Están reunidos y están meditando y están reflexionando en estas cosas, pero hay tristeza en sus vidas. No saben qué pensar, no saben si creer que Jesús resucitó o qué es lo que está pasando. Entonces están reunidos en un lugar y están meditando, comentando y reflexionando en todas estas cosas. Y esto es lo que pasa. Lucas 24, en el verso 36, dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu cuidado, gracias por que aún en medio de esta situación, Señor, un día como hoy recordamos y reconocemos, Señor, que tú no te quedaste en la tumba, que la tumba está vacía y que tú, Señor, vives y reinas para darnos esperanza, Señor, y para darnos paz. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hemos titulado el sermón o la prédica del día de hoy: Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y mientras los discípulos se preguntaban qué sería todo esto que estaba pasando, Jesús viene, se pone en medio de ellos y entonces les dice: paz sea a vosotros. Jesús les da esa paz, la paz que nadie, en ese momento nadie les podía dar. En ese momento no había nada ni nadie que les pudiera traer esa paz, ese gozo en su corazón, porque ellos estaban dolidos, porque días antes habían visto morir a Jesús. Días antes habían visto que Jesús había expirado. Entonces, ahorita en este momento, lo que ellos necesitaban, lo que su corazón necesitaba, era la paz, pero no la paz de alguien más. No la paz de una persona, no la paz en algo que no es Dios. En este momento ellos necesitaban la paz que viene solamente del príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, amigo que nos está viendo en esta mañana, ¿sabe por qué muchas de las veces la gente llega a perder el contacto con la realidad? ¿Por qué muchas veces encuentran una salida fácil a los problemas que ellos tienen? ¿Y por qué muchas veces en esas salidas fáciles que ellos buscan,
se hunden aún más todavía. ¿Por qué el hombre va de mal en peor? Es porque busca la paz en lo que no es Dios, en lo que no trae paz. Jesús en este momento sabe que sus discípulos, aquellos a los cuales Él amó, a aquellos a los cuales Él entrenó, a los cuales aquellos Él perdonó, sabe que la paz que Él les da es lo único que les va a hacer sentir gozo y les va a dar un renuevo de esperanza. Así es que viene, se para en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Eso era lo que realmente necesitaban, y eso es lo que realmente el mundo necesita el día de hoy, la paz que viene de Dios. Seguro estoy que usted conoce personas que no tienen paz, pero no tienen paz porque no conocen a Cristo. Y este es un momento en el cual nosotros podemos anunciar al príncipe de paz. Este es el momento en el cual nosotros podemos decir que Jesús es nuestra paz. Ellos, los discípulos, en este momento, al recibir la paz de Cristo, ya no tenían por qué estar tristes, ya no tenían por qué estar más acongojados, ya no tenían por qué estar con ese dolor, con esa pena, con esa confusión, porque Jesús está vivo, Él viene a ellos. Y cuando unos empezaron a pensar y a cuestionarse si realmente sería verdad que se apareció a María Magdalena, a Pedro, a los dos en el camino de Emaús, en ese momento Jesús viene y a todos les dice: paz sea a vosotros. ¿Sabe la diferencia entre los dioses que el hombre se ha creado, que son dioses que no tienen vida? Por lo tanto, no traen esperanza. La diferencia es de que el Dios en el cual usted y yo hemos creído es un Dios que está vivo, que está presente en nuestras vidas, que quiere caminar, que quiere traer ese gozo, que puede dar esa esperanza. Esa es la diferencia, que unos creen en dioses muertos, pero hay aquel que puede creer en el Cristo vivo, en el Cristo que murió, sí es cierto, pero que también resucitó. Y esa es la diferencia. La gran diferencia la hace Cristo. La gran diferencia no la hace una religión. La gran diferencia no la hace un monumento o un templo grande. La gran diferencia la hace la relación personal con Cristo y el Cristo vivo. Ese es el Cristo al cual estamos proclamando en el día de hoy. Jesús vive. Primera de Pedro 3, del 1 al 5, dice así: bendito el Dios y Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirle, esa esperanza está viva porque Jesús se levantó de los muertos. Esa es una esperanza viva porque Jesús no se quedó en la tumba. Jesús vive, y esa es la esperanza que el apóstol Pedro está recalcando a nosotros.
Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de él Jesús resucitó y ahora tenemos vida, una esperanza viva. Versos del 37 al 43. Mire lo que dice en Lucas 24. Dice, entonces, estamos hablando de que Jesús viene y se para en medio de los discípulos y les dice, pase a vosotros. Y esta es la respuesta de los discípulos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Es decir, los discípulos vieron a Jesús. Vieron que Jesús está en medio de ellos y que les dice paz, pero ellos todavía no entendían. Ellos habían visto morir a Jesús y ahora de repente lo están viendo otra vez y empiezan a estar tristes, asustados, empiezan a asustarse porque estaban pensando que veían a un espíritu. Pero, verso 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús aquí les está asegurando de que Él no es un espíritu, de que Él con su cuerpo en vida ahora estaba volviendo hacia ellos. No era un espíritu. Jesús les estaba diciendo que Él había vuelto de la muerte, que había resucitado. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Verso 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué situación estamos viendo aquí? ¿Qué situación en la que los discípulos de Jesús, las mujeres que todavía estaban ahí, todavía estaban no creyendo tal vez, no concebían que Jesús había vuelto? Entonces, cuando ellos ven a Cristo, piensan que están viendo un espíritu. Su mente estaba saturada con el concepto de que si ellos veían que alguien regresaba del más allá, es decir, si alguien regresaba de la muerte, entonces tenía que ser un espíritu. Pero Jesús se asegura de hacerles creer y se asegura de que ellos estén convencidos de que no era un espíritu, sino que era Él que estaba en cuerpo y en vida junto con ellos. ¿Sabe? Aquí Jesús ve el corazón de sus discípulos y ve que allí es en donde está la turbación. Y en ese momento, en esa turbación, en esa confusión, es de qué está pasando. Hay confusión, hay turbación en la vida de las personas. Pero esta turbación y esta confusión viene de no ver, de no entender que Cristo está vivo, que Él es un Dios que está vivo y que Él es un Dios que no es de confusión. Jesús no es un Dios de confusión. Jesús trae convicción a la vida de aquellos que se deciden a creerle y se deciden a seguirlo. No debe de haber confusión en la vida del creyente. Y si hay confusión en la vida de alguien, es porque todavía no ha conocido al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Y este es un momento para que usted pueda entender y escuche las palabras de Jesús cuando viene a los discípulos y les dice, mirad mis manos y mirad mis pies, vean las marcas. Sí es verdad que Jesús fue puesto en la cruz. Sí fue verdad que Jesús expiró y entregó el Espíritu a su Padre.
Y sí fue verdad que lo bajaron de la cruz, lo pusieron en una tumba, la cerraron, pero esa tumba se quedó vacía. Él no se quedó allí. Cristo vive. Él está presente en el mundo, como decía el canto. Él y en Él el mundo está. El mundo está en sus manos. No hay confusión ni debe de haber confusión para aquellos que seguimos a Jesús. Y si usted no ha puesto su confianza en Cristo todavía, yo le animo a que venga y vea y experimente que Jesús es real. Jesús es Dios y Jesús no se quedó en la tumba. Él está vivo, Él está presente y Él quiere ser el Señor de su vida. ¿Sabe? Cuando no hay esperanza, cuando se camina en obscuridad, cuando se vive en desolación. Mucha gente en el día de hoy vive en desolación, en obscuridad. No hay esperanza. Cuando la muerte amenaza, yo quiero decirle hoy que Jesús, el que resucitó de los muertos, vive hoy, siempre, y sigue viniendo a nuestras vidas y quiere darle su paz. El verso 44 dice de la siguiente manera: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sabe? Jesús, al decirles, estas son las cosas que estaban escritas de mí, desde Moisés, desde los profetas y desde los salmos, Jesús les está hablando de su preexistencia. Jesús existió ayer, Jesús existe hoy y Jesús va a existir por siempre porque Jesús es Dios. Dios no se podía quedar en la tumba porque Él es el autor de la vida, pero era necesario que esto pasara para poder traer vida, traer paz y traer esperanza a un mundo que camina sin saber lo que es la luz, la paz y la esperanza que solamente Dios puede traer. Era necesario que esas cosas pasaran. Era necesario que Jesús se ofreciera como un sacrificio para poder reconciliarnos con Dios. Sí, para poder reconciliarlo a usted y a mí con el Padre. Porque nadie puede venir delante de Dios. Porque Dios es santo. Dios es un Dios 3 veces santo y nosotros no podemos acercarnos a Dios por méritos propios. No podemos, por muy buenos que seamos, por muy justificados que queramos ser, por muchas obras buenas que podamos hacer, nosotros no podemos acercarnos a un Dios santo. Jesús, por medio de su sacrificio, nos une al Padre y ese sacrificio era necesario. Isaías 53, versos del 3 al 6 nos habla de la preexistencia de Cristo. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros. Como estamos viendo, el Antiguo Testamento, los profetas hablan de lo que le iba a pasar al Mesías, de lo que iba a pasar el Cristo. Pero eso era un plan que tenía Dios para poder reconciliar a la humanidad con Él. Habla de su muerte, pero también habla de su resurrección. Se sabía que Jesús no se iba a quedar en la tumba. Y el verso 16 del 8 al 11 nos habla de la siguiente manera y dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Las Escrituras hablan acerca del evento más maravilloso que pudiera existir en la historia de la humanidad. El evento que ha cambiado y ha cambiado el rumbo de la humanidad es el evento en donde Jesús se levanta de los muertos y vive para siempre, y vive para darnos vida y darnos esperanza y para poder reconciliarnos con un Dios santo. Somos justificados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, y ahora podemos venir abiertamente delante de Dios. No por méritos propios, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. Mire lo que dice el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Una vez que Jesús les empieza a hablar acerca de su preexistencia, les empieza a mencionar los salmos, les empieza a mencionar los profetas, les abre el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. ¿Sabe? Cuando se entiende la muerte, pero también cuando se entiende la resurrección de Jesucristo, entonces se puede predicar en el nombre de Dios. Y se puede predicar a un Dios vivo y no a un Dios muerto. Pero para eso primero tenemos que entender la muerte y también la resurrección de Cristo, para poder predicar al mundo perdido que creemos en un Dios vivo. Tenemos que creer que Jesús se levantó de los muertos. Entonces, con convicción, abriendo ese entendimiento y teniéndolo eso en nuestro corazón, vamos a poder, con una convicción grande, poderle decir al mundo que Cristo vive y que Él está queriendo sanar nuestras heridas, perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Cuando está esa convicción en nuestro corazón, vamos a poder alcanzar a otros. ¿Por qué? Porque creemos en un Cristo resucitado. Si usted no cree en un Cristo resucitado, si usted cree que Dios sigue estando en una cruz y sigue estando muerto, entonces su fe es vana. Su fe no está puesta en un Dios vivo, porque Cristo resucitó. Y cuando creemos en el Cristo resucitado, podemos proclamarlo a los demás que no saben y que no han entendido el mensaje de la cruz. Para proclamarlo, tenemos que creerlo. Exactamente. Para proclamarlo a los demás tenemos que creerlo. Y para creerlo tenemos que haberlo visto. Y para haberlo visto, y también tenemos que haberlo vivido y estar convencidos de que Cristo vive. Cuando digo haberlo visto, no me refiero a un testigo ocular, porque fueron los discípulos los que fueron esos testigos oculares. Pero cuando lo vemos a nuestro alrededor, cuando vemos los testimonios que se dan, cuando escuchamos
que Dios ha sanado, cuando escuchamos que Dios ha dado esperanza, ha restaurado un matrimonio, le ha ayudado a una persona a dejar algún vicio, o ha ayudado a una persona a salir de algo que no podía salir. Eso es ser testigos de Dios, eso es ser testigos de Cristo, y eso solamente lo puede hacer un Cristo vivo, un Cristo que vive. Verso 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En ese momento, ya los apóstoles, ya los que estaban en esa reunión, habían escuchado, habían visto y habían experimentado que Jesús había resucitado. Ahora ellos, con ese entendimiento renovado, estaban siendo testigos y podían anunciar a las naciones el arrepentimiento y también la resurrección. No, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esas dos cosas podían predicar. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Podían decirle al mundo que el camino donde estaban caminando era un camino que llevaba a la perdición. Que se volviesen de sus malos caminos. Que se volviesen al Cristo que podía y tenía el poder para perdonar pecados. Déjeme decirle, tal vez en este momento usted está viendo este video. Y tal vez en este momento usted se pregunte que el camino donde usted ha caminado no es el camino que lleva a Dios. Porque la palabra de Dios dice que ancho es el camino por el cual muchos andan, pero angosto es el camino por el cual pocos caminan. Pero ese es el camino que lleva a la salvación. Ese camino angosto es el camino que Jesús nos ha trazado, el camino que Dios nos ha mandado que andemos. Y si usted reconoce que el camino por el cual usted ha andado, ese camino lo ha llevado solamente a tener pena, dolor, tristeza, este es el momento para arrepentirse, para volver al camino de Jesús. Y usted puede estar convencido de que Cristo le va a perdonar sus pecados, porque Él es Dios y Él tiene poder y autoridad para poder hacerlo. El haber sido testigos, el haber sido testigos oculares de lo que había pasado a Jesús. Y ahora el estar siendo testigos oculares también de su resurrección, eso los calificaba para poder ir a un mundo sediento de Dios. Déjeme decirle esto, hermanos, amigos que han estado viendo estos dos eventos y que están caminando con Jesús. Usted califica, usted y yo tenemos el poder para poder anunciar a otros que hay un camino mejor, que hay un camino lleno de esperanza, lleno de paz, y es el camino de Cristo. Solo alguien que ha sido testigo de la obra de un Dios vivo puede dar testimonio de Él. Por eso aquellos que no conocen de Dios, aquellos que no han experimentado a Dios, no pueden ser testigos de Él.
No pueden anunciar algo que no han visto, algo que no han experimentado, algo de lo cual ellos no han sentido. Pero usted, si usted ha visto y ha sentido a Jesús, usted califica para poder llevar esa luz a un mundo perdido. Jesús les promete que serían revestidos con poder de lo alto. Es decir, no lo van a hacer en sus propias fuerzas. Usted y yo no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. El poder de lo alto, el poder que viene de Dios, lo va a revestir de la misma manera que iba a revestir a los apóstoles para poder expandir el cristianismo en Jerusalén y en todos los lugares en los que ellos iban a manejar. Ese mismo poder de lo alto es el que se le concede a usted y se me concede a mí para poder llevar las buenas nuevas. No lo haremos en nuestra humanidad, pero lo vamos a hacer con el poder que viene de lo alto, el poder de Dios. Y otra de las cosas, Jesús, cuando es ascendido al cielo, Jesús bendice a aquellos que habían sido testigos oculares de su resurrección. Jesús lo bendice. Jesús bendice a los suyos y los prepara para poder llevarlos y enviarlos a un mundo que no le conoce. De la tristeza aquellos hombres pasaron al gozo. Volvieron a ver a su maestro y eso les hizo tener un gozo que no se compara. Y es el gozo de tener una relación personal con el único que pudo vencer la muerte. Porque Él es el autor de la vida. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. El himno que se estaba entonando hace un momento nos habla del Cristo vivo. Y el himno dice así, dice: al Cristo vivo sirvo. Usted está sirviéndole a un Cristo vivo. Y en Él el mundo está. Jesús tiene al mundo en sus manos. Y en Él el mundo está. Dice, y aunque otros le negaren, yo sé que Él vive. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y sé que otra vez al mundo regresará. Él vive, Él vive. Hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está, porque Él vive en mi corazón. Déjame invitarte en esta ocasión. Si Jesús no está viviendo en tu corazón, no hay esperanza para ti. Si Jesús no está viviendo en tu vida, entonces no hay paz, no hay gozo. El gozo de saber de que nuestras transgresiones han sido perdonadas y de que un día nos vamos a presentar delante de un Dios santo. Pero si Cristo vive en tu corazón, puedes tener esa paz y puedes tener esa esperanza. Yo quiero invitarte ahí donde tú estás. Si es que no has abierto tu corazón y dejado que viva Jesús en tu corazón, este es el momento. Y déjame decirte, voy a hacer una oración y no quiero que se entienda que hay un poder mágico en la oración. No, pero solamente es un testimonio, es una manera de decirle a Jesús que venga y comience a vivir en tu corazón. Si estás ahí y quieres hacer esta oración, te invito a que lo hagas. Cierres tus ojos, abras tu mente, tu corazón y le digas a Jesús que Él venga a vivir a ti, que te dé esperanza y que te dé una nueva forma de vivir, porque crees que Él murió por ti, porque crees que Él resucitó para darte vida y para darte esperanza. Y aunque otros lo nieguen y no lo quieran seguir, tú sí lo vas a seguir porque Él está viviendo en tu corazón. Vamos a orar.
Señor Jesús, reconozco que en mi vida he caminado lejos de ti, que he andado en el camino que yo solo me he trazado y que he sido rebelde a tu llamado, que he sido rebelde a tu voz y que muchas veces la he escuchado, pero que he querido seguir en mi propio camino. El día de hoy reconozco que soy pecador y que no hay cosa que yo pueda hacer para poder venir y justificarme delante de un Dios santo. En esta ocasión y en este día, yo quiero abrir mi corazón. Yo quiero ser un hijo tuyo. Quiero que vengas a mi vida. Quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero reconocerte, quiero seguirte, quiero servirte. Y quiero pedirte que me perdones por haber faltado, por haberte fallado. Y quiero que me des un nuevo corazón. Y quiero que me des una nueva forma de vivir. Una vida que está guiada por ti. Hoy creo que tú resucitaste para darme vida y para darme una vida llena de paz y esperanza. Y el día de hoy quiero que vengas y seas el Señor de mi vida. Quiero servirte, quiero amarte. Gracias por haber venido y haber muerto en esa cruz por mí. Hoy lo entiendo, hoy lo acepto y hoy lo declaro. Declaro que tú eres mi Señor el resto de mi vida, hasta que tú me llames y yo esté delante de tu presencia. En el nombre tuyo te doy gracias.